El restaurante era uno de los más exclusivos del centro de la ciudad, un lugar donde el silencio se vestía de lujo y las copas brillaban más que muchas sonrisas. Aquella noche, los clientes hablaban en voz. El restaurante La Estrella Dorada brillaba con el esplendor de la opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, proyectando destellos sobre manteles de seda blanca y cubiertos de plata pulida. Era el tipo de lugar donde los poderosos venían a celebrar su poder, donde el dinero hablaba más fuerte que las palabras y donde personas como Elena Navarro eran invisibles. Elena caminaba entre las mesas con la bandeja perfectamente equilibrada sobre su mano derecha. Llevaba meses trabajando ahí, siempre con la misma rutina: llegar temprano, limpiar, servir, sonreír y volver a casa con los pies adoloridos y el orgullo intacto. Porque eso era lo único que nadie podía quitarle: su orgullo. Aquella noche, el restaurante estaba especialmente lleno. Empresarios, políticos, celebridades locales, todos riendo, brindando, ignorando por completo a quienes les servían como si fueran fantasmas con delantal. Elena se detuvo un momento cerca de la cocina, respirando profundamente. El chef Augusto Peralta la observó desde su estación, notando algo en su expresión. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con esa voz grave que siempre sonaba como un abrazo. «Sí, chef, solo... es una noche larga. Todas las noches son largas cuando trabajas para gente que cree que el dinero los hace mejores que tú». Augusto limpió sus manos en su delantal. «Pero recuerda lo que siempre digo: la dignidad no tiene precio. Y tú tienes más dignidad en un dedo que todos ellos juntos en sus carteras». Elena sonrió levemente. Augusto era de los pocos que la trataban como persona en ese lugar. Los demás, incluyendo algunos compañeros, la veían como la chica callada que nunca se quejaba, que aceptaba las propinas miserables y las miradas despectivas sin decir una palabra. Lo que nadie sabía era por qué callaba. Lo que nadie imaginaba era lo que ocultaba detrás de esos ojos oscuros que observaban todo, con una intensidad que pocos notaban. La puerta principal se abrió con ese sonido particular que anunciaba la llegada de alguien importante. Elena giró instintivamente y vio entrar a dos hombres. El primero era mayor, con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, traje que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Caminaba con esa arrogancia natural de quienes nunca han tenido que preocuparse por nada en la vida. El segundo era más joven, quizás unos 30 y tantos años, con ese aire de heredero que sabe que el mundo le pertenece por derecho de nacimiento. Ambos reían de algo, mientras el gerente del restaurante prácticamente corría hacia ellos. «Señor Alderete, qué honor tenerlo con nosotros esta noche. Su mesa favorita está lista. Maximiliano Alderete». Elena había escuchado ese nombre muchas veces. Era dueño de una cadena de restaurantes de lujo en toda la región, inversionista en bienes raíces, y según los rumores, un hombre que disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores, que, según su criterio, era básicamente todo el mundo. «Sofía», la gerente se acercó a Elena con expresión tensa. «Necesito que atiendas la mesa 7. Son los Alderete». «¿La mesa 7? Pero esa siempre la atiende Marcos». «Marcos está ocupado. Y ellos acaban de llegar. Ve, ahora». Elena sintió un nudo formándose en su estómago, pero asintió sin protestar. Era su trabajo, y necesitaba ese trabajo más de lo que nadie en ese restaurante podía imaginar. Se acercó a la mesa donde los dos hombres ya estaban sentados, todavía riendo de algún chiste privado. Cuando Elena llegó, ninguno de los dos la miró. Era como si fuera parte del mobiliario. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a La Estrella Dorada. Mi nombre es Elena, y seré su camarera esta noche. ¿Puedo comenzar ofreciéndoles algo de beber?» Maximiliano finalmente levantó la vista, pero no para mirarla a los ojos. La recorrió de arriba a abajo con esa mirada que Elena conocía demasiado bien. La mirada que evaluaba, que juzgaba, que descartaba en segundos. «Mira, Rodrigo», dijo al hombre más joven, su hijo según Elena recordaba. «Qué amable que nos mandan a la más bonita». Rodrigo soltó una risita. «Aunque probablemente no sepa ni leer el menú, ¿verdad, padre?» Ambos rieron. Elena mantuvo su sonrisa profesional, aunque por dentro sentía como si le clavaran agujas en el pecho. Había aprendido a soportar este tipo de comentarios.
Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. ¿Qué desean beber?, repitió con voz calmada. Maximiliano tomó el menú y fingió estudiarlo con exagerada atención. Luego miró a su hijo con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Sabes, Rodrigo, hace tiempo que no me divierto. Esta chica parece del tipo que apenas terminó la secundaria. Apuesto a que no sabe nada más allá de «por aquí, señor», y gracias por la propina». «Padre, no seas cruel», Rodrigo dijo con falsa compasión. «Seguramente sabe contar. ¿Cómo más calcularía las propinas que nunca le damos?» Más risas. Elena apretó el bolígrafo en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero su rostro permaneció impasible. Y entonces, Maximiliano hizo algo que cambiaría todo. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa depredadora que usaba en las negociaciones millonarias, y comenzó a hablar en alemán. No cualquier alemán. Alemán formal, técnico, deliberadamente complejo. «Ich möchte eine Flasche von eurem teuersten Wein bestellen. Aber ich bezweifle, dass dieses arme Mädchen überhaupt versteht, was ich sage. Wahrscheinlich denkt sie, ich spreche Chinesisch». Elena lo escuchó claramente. Cada palabra, cada matiz despectivo. Él había dicho que quería una botella del vino más caro, pero que dudaba que esta pobre chica entendiera lo que decía. Probablemente pensaba que hablaba chino. Rodrigo estalló en carcajadas, golpeando la mesa con la palma. «Padre, eres terrible. Mira su cara. No tiene idea de lo que dijiste». «Por supuesto que no». Maximiliano se recostó en su silla, visiblemente complacido consigo mismo. «Esta gente apenas sabe español. ¿Alemán? Por favor. Necesitarías una educación real para eso. Una que claramente ella nunca tuvo». Elena permaneció inmóvil. Su corazón latía con fuerza, pero no de vergüenza. Era algo diferente, algo que había aprendido a controlar durante años de práctica, porque Elena sí había entendido. Cada palabra, cada insulto disfrazado de idioma extranjero, pero no dijo nada. Todavía no. «¿Ves?», Maximiliano señaló hacia ella como si fuera un espécimen de estudio. Ni siquiera pestañea. Probablemente está pensando en qué telenovela verá cuando llegue a su casita miserable. Elena respiró profundamente. Las palabras de su abuela resonaron en su mente como un eco del pasado. El verdadero poder no está en demostrar lo que sabes, sino en saber cuándo demostrarlo. Doña Mercedes, su abuela, la mujer que le había enseñado todo lo que sabía, la mujer que durante décadas había trabajado como traductora para embajadas, pero que nunca había recibido reconocimiento oficial porque no tenía títulos universitarios. La mujer que hablaba 9 idiomas con fluidez y que le había transmitido ese don a Elena desde que era una niña. 7 idiomas. Elena hablaba 7 idiomas con fluidez perfecta. Alemán, francés, inglés, portugués, italiano, mandarín y, por supuesto, español. Cada uno aprendido en la cocina de su abuela, en las noches largas escuchando grabaciones, en los libros gastados que su abuela guardaba como tesoros. Pero nadie lo sabía, porque Elena había aprendido que en un mundo que juzgaba por apariencias, mostrar sus cartas demasiado pronto era un error fatal. «Bueno», Maximiliano cambió al español con expresión aburrida. «Ya que es obvio que no entiendes nada útil, te lo diré simple. Tráenos una botella del Chateau Margaux 2005. Y que esté a la temperatura correcta, si es que aquí saben lo que significa eso». «Por supuesto, señor. Enseguida regreso». Elena se retiró con pasos medidos, su mente procesando todo lo que acababa de ocurrir. No era la primera vez que la humillaban. No sería la última. Pero algo en la crueldad deliberada de ese hombre, en su necesidad de sentirse superior usando un idioma que creía que ella no entendía, encendió algo dentro de ella. En la cocina, Augusto la esperaba con expresión preocupada. «¿Vi tu cara cuando volviste? ¿Qué te hicieron esos tipos?» «Nada que no haya escuchado antes». «Elena, no tienes que aguantar esto. Hay otros trabajos. No hay otros trabajos que paguen lo suficiente para las medicinas de mi abuela, chef. Usted lo sabe». Augusto suspiró. Conocía la situación de Elena. Sabía que su abuela estaba enferma, que las cuentas médicas se acumulaban, que Elena trabajaba turnos dobles para poder sobrevivir. «¿Qué te dijeron?» Elena dudó un momento. El mayor habló en alemán. Pensó que no entendería. Dijo cosas horribles sobre mí. Los ojos de Augusto se agrandaron. «¿Y tú?» Entendí cada palabra.
Un silencio pesado cayó entre ellos. Augusto conocía algunas cosas sobre Elena que otros no sabían. Sabía que era diferente, especial de alguna manera que ella nunca explicaba completamente. ¿Qué vas a hacer? Elena tomó la botella de vino que había pedido Maximiliano y la colocó en la bandeja. Por ahora, mi trabajo. Después, ya veremos. Regresó a la mesa con la botella, mostrándola a Maximiliano como dictaba el protocolo. Él apenas la miró, haciendo un gesto despectivo con la mano para que sirviera. Mientras Elena vertía el vino con precisión perfecta, Maximiliano volvió a hablar en alemán con su hijo. Schau dir ihre Hände an, rau und abgenutzt. Das ist das Leben der Unterschicht. Arbeiten bis sie sterben, ohne jemals etwas Wichtiges zu erreichen. Estaba comentando sobre las manos de Elena, diciendo que eran ásperas y gastadas, que esa era la vida de la clase baja, trabajar hasta morir sin lograr nada importante. Rodrigo asintió, agregando en el mismo idioma, Wenigstens hat sie ein hübsches Gesicht. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie im Leben hat. Al menos tiene una cara bonita. Probablemente es lo único que tiene en la vida. Elena terminó de servir, manteniendo su expresión neutral. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Una decisión se estaba formando. Una que había evitado durante años, pero que ahora parecía inevitable. ¿Desean ordenar la cena? Preguntó en español perfecto. Trae lo mejor que tengas. Maximiliano ni siquiera miró el menú. Y espero que sea realmente lo mejor. Conozco a los dueños de este lugar. Un error y te quedas sin trabajo. Entendido, señor. Elena se retiró nuevamente, pero esta vez se detuvo en un rincón del restaurante, donde podía observar la mesa sin ser vista. Los Alderete continuaban riendo, hablando en alemán sobre negocios, sobre personas que habían destruido, sobre empleados que habían despedido por diversión. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Maximiliano mencionó el nombre de un hospital. El mismo hospital donde su abuela estaba siendo tratada. Habló sobre una inversión que estaba considerando, sobre cómo planeaba comprar parte del hospital y optimizar costos, lo que en su lenguaje significaba recortar servicios para pacientes que no podían pagar tratamientos de lujo. Die Alten und Kranken, die sich keine Privatversicherung leisten können, sind sowieso eine Last für das System, dijo con frialdad. Wenn wir den Betrieb übernehmen, werden wir diese unprofitablen Abteilungen schließen. Los viejos y enfermos que no pueden pagar seguro privado son una carga para el sistema. Cuando tomemos el control, cerraremos esos departamentos no rentables. Elena sintió que el mundo se detenía. Su abuela dependía de ese hospital, de esos departamentos no rentables que este hombre quería cerrar. De médicos y enfermeras que trataban a pacientes sin importar cuánto dinero tuvieran. Sus manos temblaron. No de miedo, sino de algo más profundo. Una furia silenciosa que había mantenido contenida durante toda su vida comenzaba a desbordarse. Pero no actuaría impulsivamente. Eso no era lo que su abuela le había enseñado. El momento correcto, susurró para sí misma. Todo tiene su momento correcto. Regresó a la cocina, donde Sofía, la gerente, la esperaba con expresión seria. Elena, los señores Alderete han pedido hablar contigo específicamente. No sé qué hayas hecho, pero más vale que no hayas arruinado nada. El corazón de Elena se aceleró. ¿La habrían descubierto? ¿Habrían notado algo en su expresión que delatara que entendía? Caminó hacia la mesa con pasos firmes, preparándose para lo que fuera que viniera. Maximiliano la esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntate», ordenó señalando una silla vacía. «Señor, los empleados no podemos...» «He dicho que te sientes». Elena obedeció lentamente, sintiendo las miradas de todo el restaurante sobre ella. Esto era inusual, completamente fuera de protocolo. Maximiliano se inclinó hacia adelante, estudiándola como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Mi hijo y yo hemos estado observándote toda la noche. Hay algo diferente en ti, algo que no puedo identificar. Y eso me molesta, porque yo siempre identifico a las personas». Elena no respondió. Solo lo miró directamente a los ojos, algo que claramente lo incomodó. «Te voy a hacer una oferta», continuó Maximiliano. «Necesito personal para mis restaurantes. Gente que sepa servir, que sea discreta, que no cause problemas. Pagaría el triple de lo que ganas aquí». Era una trampa. Elena lo sabía.
Los hombres como Maximiliano no hacían ofertas generosas sin esperar algo a cambio. Es muy amable, señor, pero estoy bien donde estoy. La sonrisa de Maximiliano se congeló. Nadie le decía que no. ¿Perdón? Dije que agradezco la oferta, pero prefiero quedarme aquí. Rodrigo soltó una risa incrédula. ¿Escuchaste eso, padre? La camarera está rechazando tu oferta. Maximiliano entrecerró los ojos. Creo que no entiendes tu posición, niña. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Y yo le estoy diciendo, con todo respeto, que mi respuesta es no. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los comensales cercanos habían dejado de hablar, observando la escena con mezcla de horror y fascinación. Maximiliano se puso de pie lentamente, su altura imponente proyectando una sombra sobre Elena. «Vas a arrepentirte de esto». Su voz era baja, peligrosa. «Nadie me dice que no, especialmente alguien como tú». Elena también se levantó, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Alguien como yo», repitió. «¿Y qué soy yo exactamente, señor Alderete?» «Una don nadie, una camarera que no sabe su lugar en el mundo». Elena sonrió. Por primera vez en toda la noche, sonrió genuinamente. «Tiene razón en algo, señor. Soy camarera, pero está equivocado en todo lo demás». Se giró para irse, pero la voz de Maximiliano la detuvo. «Du wirst bereuen, diese Nacht jemals zur Arbeit gekommen zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder in dieser Stadt arbeitest. Te arrepentirás de haber venido a trabajar esta noche. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Elena se detuvo, su espalda hacia él, su corazón latiendo con fuerza. El momento había llegado. Se giró lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Y entonces, en alemán perfecto, con acento impecable, respondió: «Ich verstehe jedes Wort, das Sie heute Nacht gesagt haben, Herr Alderete. Jede Beleidigung, jeden Plan. Und ich verspreche Ihnen, der Einzige, der etwas bereuen wird, sind Sie. Entiendo cada palabra que ha dicho esta noche, señor Alderete, cada insulto, cada plan. Y le prometo, el único que se arrepentirá de algo será usted». La expresión en el rostro de Maximiliano fue algo que Elena nunca olvidaría. El color drenó de su cara. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock e incredulidad. Rodrigo dejó caer su copa de vino, el líquido rojo derramándose sobre el mantel blanco como sangre sobre nieve. Elena dio media vuelta y caminó hacia la cocina, dejando atrás el silencio atónito del restaurante más exclusivo de la ciudad. No sabía qué pasaría después. No sabía qué consecuencias tendría lo que acababa de hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Lo que no sabía era que esa noche era solo el comienzo. Que Maximiliano Alderete no era el tipo de hombre que aceptaba ser humillado. Y que la guerra que acababa de comenzar revelaría secretos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Porque en ese restaurante, bajo las luces de los candelabros de cristal, se había encendido una chispa que pronto se convertiría en un incendio. Y Elena Navarro estaba lista para arder. Las puertas de la cocina se cerraron detrás de Elena con un golpe sordo que resonó como el final de un capítulo y el comienzo de otro mucho más oscuro. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en las sienes, en las muñecas, en cada rincón de su cuerpo que temblaba con una mezcla de adrenalina y terror. ¿Qué había hecho? Augusto fue el primero en llegar a su lado, tomándola por los hombros con manos firmes. «Elena, ¿qué pasó allá afuera? Todo el restaurante está en silencio. Nunca había visto algo así». Le respondí. La voz de Elena salió apenas como un susurro. En alemán. Le dije que había entendido todo. Los ojos de Augusto se agrandaron. «¿Le respondiste a Maximiliano Alderete? ¿En su cara? ¿En alemán?» Antes de que Elena pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron violentamente. Sofía Miranda, la gerente, entró con el rostro descompuesto por la furia y el pánico. «Elena, ¿qué demonios hiciste? El señor Alderete está furioso. Está exigiendo hablar con los dueños ahora mismo». «Sofía, él me estaba humillando. Pensaba que yo no entendía y... no me importa lo que pensaba». Sofía la interrumpió bruscamente. «¿Tienes idea de quién es ese hombre? ¿Tienes la menor idea de lo que puede hacernos?» Elena sintió cómo las paredes de la cocina se cerraban sobre ella. Los otros empleados la miraban con expresiones que iban desde la compasión hasta el resentimiento.
Algunos parecían admirados por lo que había hecho, pero la mayoría simplemente estaban asustados. Sofía, Augusto intervino. Sea lo que sea que haya pasado, Elena es una de nuestras mejores empleadas. No podemos... Silencio, Augusto. Esto no es asunto tuyo. Sofía se giró hacia Elena con ojos que destilaban frialdad. Estás suspendida, sin paga, hasta que los dueños decidan qué hacer contigo. Ahora vete, por la puerta de atrás. No quiero que el señor Alderete te vea salir. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Suspendida, sin paga. Las palabras resonaban en su mente mientras pensaba en las medicinas de su abuela, en las cuentas pendientes, en el alquiler que debía pagar en días. Sofía, por favor, necesito este trabajo. Mi abuela está enferma y... Debiste pensar en eso antes de decidir jugar a la heroína. Sofía señaló hacia la puerta trasera. Fuera. Ahora. Elena buscó los ojos de Augusto, esperando encontrar algo de apoyo, pero él solo pudo bajar la mirada con impotencia. No había nada que pudiera hacer. No contra la gerente, no contra el peso del nombre Alderete. Con las manos temblando, Elena se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa de acero inoxidable. Caminó hacia la puerta trasera sintiendo cada paso como si caminara hacia un precipicio. Afuera, el callejón estaba oscuro y olía a basura y humedad. Elena se apoyó contra la pared de ladrillos, dejando que las lágrimas que había contenido finalmente corrieran por sus mejillas. ¿Qué iba a hacer ahora? Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error muy grave esta noche. Y los errores se pagan. Atentamente, alguien que te estará observando. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Maximiliano? ¿Rodrigo? ¿Alguien que trabajaba para ellos? El mensaje era claramente una amenaza. Pero ¿qué podían hacerle que no hubieran hecho ya? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. Elena caminó por las calles vacías hacia la parada del autobús. A esa hora, el transporte público era escaso, y tuvo que esperar casi 40 minutos en la oscuridad, mirando constantemente sobre su hombro, sintiendo que alguien la observaba desde las sombras. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, encontró a su abuela Mercedes despierta, sentada en su silla favorita junto a la ventana, mirando las luces distantes de la ciudad. «Llegaste temprano, mi niña». La voz de doña Mercedes era débil pero cálida, como siempre. ¿Pasó algo? Elena se arrodilló junto a su abuela, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. ¿Cómo decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que había perdido el trabajo que les permitía sobrevivir? «Abuela, yo hice algo esta noche. Algo que tal vez no debía hacer». Los ojos de Mercedes, aunque cansados por la enfermedad, brillaron con esa inteligencia aguda que la edad no había logrado apagar. «Cuéntame todo, Elena», sin omitir nada. Y Elena lo hizo. Le contó sobre los Alderete, sobre las humillaciones en alemán, sobre los planes de comprar el hospital, sobre su respuesta y las consecuencias que siguieron. Cuando terminó, esperaba ver decepción en el rostro de su abuela. En cambio, vio orgullo. «Hiciste bien, mi niña». Mercedes apretó las manos de Elena con una fuerza sorprendente. «Hiciste exactamente lo que debías hacer. Pero, abuela, perdí el trabajo. No sé cómo vamos a...» «Escúchame». Mercedes la interrumpió con firmeza. «Yo pasé toda mi vida callando. Toda mi vida siendo invisible para que gente como ese Alderete pudiera sentirse superior. Traduje para embajadores, para presidentes, para personas que gobernaban países enteros. Y ninguno de ellos supo mi nombre. Ninguno me agradeció. Ninguno vio más allá de la mujer que servía café y traducía sus palabras. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de ambas. No quiero eso para ti, Elena. No quiero que vivas tu vida en silencio. Tienes un don que yo te di con todo mi amor. Y ese don no es para esconderlo. Es para usarlo, para defenderte, para defender a otros que no pueden defenderse solos». Elena abrazó a su abuela, sintiendo el cuerpo frágil bajo sus brazos, los huesos que sobresalían donde antes había carne firme, el corazón que latía débilmente pero con determinación inquebrantable. «Tengo miedo, abuela. Ese hombre tiene poder. Puede destruirnos. El poder sin honor es solo ruido, mi niña. Y el ruido, por más fuerte que sea, eventualmente se apaga». Esa noche, Elena apenas pudo dormir.
Su mente repasaba una y otra vez los eventos del restaurante, las palabras de Maximiliano, la amenaza del mensaje de texto, la incertidumbre del futuro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del millonario transformándose de burla a furia cuando ella habló en alemán. Al día siguiente, la realidad de su situación se hizo aún más clara. Cuando intentó llamar al restaurante para hablar con Sofía, nadie contestó. Cuando fue personalmente, el guardia de seguridad le impidió la entrada diciendo que ya no era bienvenida. «Lo siento, señorita». El guardia, un hombre mayor que siempre la había tratado bien, parecía genuinamente apenado. «Órdenes de arriba. No puedo dejarla pasar. Pero mis cosas, mi última paga, me dijeron que se la enviarán por correo, junto con su carta de terminación». Carta de terminación. No solo suspendida, despedida. Elena caminó por la ciudad en un estado de aturdimiento. ¿Qué iba a hacer ahora? Tenía ahorros para quizás 2 semanas. Después de eso, no quería pensar en después. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero diferente al de la amenaza de anoche. ¿Elena Navarro? Una voz masculina, profesional, fría. Sí, soy yo. Habla el licenciado Fernando Castillo, abogado de Grupo Alderete. Mi cliente desea reunirse con usted esta tarde. Es un asunto de naturaleza urgente. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. ¿Reunirse conmigo? ¿Para qué? Eso se discutirá en persona. Tiene 1 hora para presentarse en las oficinas corporativas de Grupo Alderete. La dirección le será enviada por mensaje. Le sugiero encarecidamente que no falte. La llamada se cortó antes de que Elena pudiera responder. Minutos después, recibió la dirección. Un edificio de oficinas en el distrito financiero. El tipo de lugar donde personas como ella normalmente solo entraban para limpiar pisos. Parte de ella quería ignorar la citación, pero otra parte, la parte que su abuela había criado para nunca huir de los problemas, sabía que tenía que ir. Tenía que saber qué querían. Tenía que enfrentar lo que viniera. Se cambió con la mejor ropa que tenía, una blusa blanca sencilla, una falda oscura, zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano pero que todavía lucían presentables. Miró su reflejo en el espejo y respiró profundamente. «Puedo hacer esto», susurró. «Puedo hacer esto». El edificio de Grupo Alderete era una torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo como un monumento al poder del dinero. Elena entró por las puertas giratorias y se encontró en un vestíbulo que era más grande que todo su apartamento. La recepcionista, una mujer impecablemente vestida con expresión de aburrimiento profesional, la miró de arriba a abajo con ese escrutinio que Elena conocía demasiado bien. ¿Puedo ayudarla? Tengo una cita. Mi nombre es Elena Navarro. Algo cambió en la expresión de la recepcionista. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? ¿Lástima? Por supuesto. La están esperando. Piso 27. Los ascensores están a su derecha. El ascensor subió en silencio, los números cambiando en la pantalla digital como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cuando las puertas se abrieron en el piso 27, Elena se encontró frente a otra recepcionista, esta aún más intimidante que la anterior. «Señorita Navarro, por aquí, por favor». La guiaron por un pasillo con paredes cubiertas de arte que probablemente costaba más que lo que Elena ganaría en toda su vida. Al final del pasillo había una puerta doble de madera oscura. La recepcionista tocó suavemente y una voz desde adentro dijo: «Adelante». La oficina de Maximiliano Alderete era exactamente lo que Elena esperaba. Enorme, ostentosa, diseñada para intimidar. Ventanas del piso al techo mostraban la ciudad extendida abajo como un reino esperando ser conquistado. Y ahí estaba él, sentado detrás de un escritorio de caoba que parecía un altar a su propio ego. A su lado, Rodrigo, con esa misma sonrisa despectiva de la noche anterior. Y en una esquina, un hombre de traje gris que debía ser el abogado que la había llamado. «Señorita Navarro». Maximiliano no se levantó, ni siquiera hizo el gesto de saludarla. Qué amable que aceptara nuestra invitación. No parecía una invitación, parecía una orden. Rodrigo soltó una risita, pero su padre levantó una mano para silenciarlo. «Directa. Me gusta eso. Aunque la sinceridad puede ser peligrosa cuando no se tiene poder para respaldarla». Maximiliano se recostó en su silla. «Pero no te llamé para intercambiar cortesías. Te llamé porque tenemos un problema. Y los problemas, en mi experiencia,
Tienen dos soluciones. Se eliminan o se controlan. Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y yo soy un problema para usted? Lo eres desde anoche. Verás, no me importa que entiendas alemán. De hecho, es impresionante. Pero lo que sí me importa es que escuchaste cosas que no deberías haber escuchado. El corazón de Elena se aceleró. Los planes sobre el hospital, las conversaciones sobre negocios. ¿Qué más habría dicho Maximiliano pensando que nadie entendía? No sé a qué se refiere. Por supuesto que lo sabes. Maximiliano se inclinó hacia adelante. Escuchaste sobre mis planes para el Hospital San Vicente. Planes que son confidenciales. Planes que podrían verse afectados si alguien con los contactos incorrectos se enterara antes de tiempo. Yo no tengo contactos de ningún tipo. Soy solo una camarera. Eras una camarera. Rodrigo intervino con malicia. Ahora no eres nada. Rodrigo, silencio. Maximiliano no apartó los ojos de Elena. Aquí está mi oferta, señorita Navarro. Única e innegociable. Vas a firmar un acuerdo de confidencialidad. No hablarás con nadie sobre lo que escuchaste anoche. A cambio, recibirás una compensación generosa, suficiente para pagar el tratamiento de tu abuela durante un año, y una carta de recomendación que te abrirá puertas en cualquier restaurante de la ciudad. Elena parpadeó. ¿Cómo sabía sobre su abuela? ¿Cómo sabía sobre el tratamiento? Veo que te sorprende que sepa sobre tu abuela Mercedes. Maximiliano sonrió sin calidez. Hice mi investigación esta mañana. Sé dónde vives. Sé dónde ella recibe tratamiento. Sé cuánto debes en cuentas médicas. El conocimiento es poder, señorita Navarro. Y yo tengo mucho de ambos. El abogado se acercó con una carpeta, colocándola sobre el escritorio frente a Elena. Dentro había un documento de varias páginas y un cheque. Elena miró el cheque. La cantidad era más dinero del que había visto en su vida. Suficiente para pagar todo. Suficiente para respirar tranquila por primera vez en años. Pero algo no estaba bien. Algo en la expresión de Maximiliano. Algo en la forma en que Rodrigo la miraba con anticipación, como si esperaran que cayera en una trampa. ¿Y si no firmo? El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenazas no pronunciadas. Si no firmas, Maximiliano habló lentamente, saboreando cada palabra. Haré tu vida imposible. Ya perdiste tu trabajo en la Estrella Dorada. Puedo asegurarme de que no trabajes en ningún restaurante de esta ciudad, de este país si me lo propongo. Y el tratamiento de tu abuela en San Vicente, bueno, digamos que cuando complete mi adquisición del hospital, ciertas pacientes podrían encontrar que sus camas ya no están disponibles. Elena sintió náuseas. No era una oferta, era un chantaje, una extorsión disfrazada de generosidad. Me está amenazando. Te estoy dando opciones. Hay una diferencia. Las manos de Elena temblaban mientras miraba el documento. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Cláusulas legales, términos complicados, todo diseñado para silenciarla permanentemente. Pensó en su abuela, en su sonrisa cuando le dijo que estaba orgullosa, en sus palabras sobre no vivir la vida en silencio. Pensó en las voces que había escuchado a Maximiliano mencionar. Las personas que serían afectadas si él compraba el hospital. Los pacientes que perderían su atención. Las familias que sufrirían. Pensó en todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Cada idioma, cada palabra, cada lección sobre dignidad y coraje. Y tomó una decisión. No, dijo con voz firme. Maximiliano frunció el ceño. ¿Disculpa? Dije que no. No voy a firmar esto. Rodrigo se puso de pie. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Tengo perfecta idea. Elena también se levantó, mirando directamente a los ojos de Maximiliano. Estoy rechazando ser comprada. Estoy rechazando ser silenciada. Y estoy rechazando ser parte de lo que sea que ustedes planean hacer con ese hospital. ¿Vas a arrepentirte de esto? La voz de Maximiliano era hielo puro. Voy a destruirte. A ti y a todo lo que te importa. Elena caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Keralderete, dijo en alemán perfecto. Sie haben ihr ganzes Leben lang Menschen wie mich unterdrückt. Aber diesmal haben sie sich mit der falschen Person angelegt. Ich werde nicht schweigen. Und wenn ich falle, werde ich nicht allein fallen. Señor Alderete, toda su vida ha oprimido a personas como yo. Pero esta vez se metió con la persona equivocada. No me callaré. Y si caigo, no caeré sola.
Salió de la oficina sin mirar atrás, su corazón latiendo con fuerza, sus piernas apenas sosteniéndola. No sabía cómo iba a cumplir esa promesa. No sabía qué recursos tenía contra un hombre con el poder de Maximiliano Alderete. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. La guerra había comenzado oficialmente, y Elena Navarro no tenía intención de perderla. Lo que no sabía era que esa misma tarde, mientras ella regresaba a casa para abrazar a su abuela y planear su próximo movimiento, Maximiliano Alderete estaba haciendo una llamada que cambiaría todo. «Necesito que investigues a fondo a esa chica», decía al teléfono con voz helada. «Quiero saber cada secreto, cada debilidad, cada persona que le importa. Y cuando tengas todo, la destruiremos por completo». En la pantalla de su computadora brillaba una foto de Elena tomada por las cámaras de seguridad del edificio, y junto a ella, una foto de doña Mercedes entrando al Hospital San Vicente para su tratamiento semanal. La batalla por la dignidad estaba por convertirse en una lucha por la supervivencia. El camino de regreso a casa fue el más largo que Elena había recorrido en su vida. Cada paso pesaba como plomo. Cada respiración era un esfuerzo consciente por no derrumbarse en medio de la calle. Había desafiado a un gigante, y ahora ese gigante estaba preparándose para aplastarla. Cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento, encontró algo que no esperaba. Su abuela Mercedes no estaba en su silla junto a la ventana. Estaba de pie, apoyada en su bastón, con una maleta vieja abierta sobre la cama. «Abuela, ¿qué estás haciendo? No deberías estar levantada tanto tiempo». «Estoy buscando algo, mi niña». Mercedes hablaba con una determinación que Elena no había escuchado en meses. Algo que debía haberte mostrado hace mucho tiempo. Elena se acercó, preocupada por el esfuerzo que su abuela estaba haciendo. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero claramente no había tocado su espíritu. «Abuela, por favor, siéntate. Sea lo que sea, yo puedo buscarlo». «No, esto tengo que encontrarlo yo misma». Las manos arrugadas de Mercedes revolvían el contenido de la maleta. Papeles amarillentos, fotografías antiguas, cartas en sobres desgastados por el tiempo. Finalmente, sus dedos se cerraron alrededor de una carpeta de cuero marrón, gastada pero cuidadosamente preservada. «Aquí está». Mercedes se dejó caer en la cama, respirando con dificultad. «Siéntate, Elena. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia». Elena obedeció, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué secretos podía guardar su abuela? ¿Qué tenía que ver con lo que estaba pasando ahora? «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo trabajaba como traductora para familias diplomáticas». Mercedes comenzó, su voz transportándose a décadas pasadas. «No tenía títulos, pero hablaba 9 idiomas. Los aprendí de la misma forma que te enseñé a ti, escuchando, practicando, viviendo entre personas de todo el mundo». «Eso ya lo sé, abuela. Lo que no sabes es para quién trabajé durante los últimos años de mi carrera como traductora». Mercedes abrió la carpeta y sacó una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una versión mucho más joven de sí misma, elegantemente vestida, junto a un hombre de traje que Elena no reconoció. Este hombre era Aurelio Alderete, el padre de Maximiliano. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Trabajaste para los Alderete?» «Durante 5 años. Fui su traductora personal en todas las negociaciones internacionales. Aurelio construyó su imperio con mi ayuda, traduciendo contratos, cerrando acuerdos, facilitando comunicaciones con socios de todo el mundo». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Mercedes mientras continuaba. Aurelio era diferente a su hijo. Era ambicioso, sí, pero tenía honor. Me trataba con respeto. Incluso me prometió que cuando se retirara, me daría una parte de las ganancias de los negocios que había ayudado a construir. Tenía documentos firmados, acuerdos legales. ¿Y qué pasó? Aurelio murió repentinamente. Un ataque al corazón, dijeron. Y cuando fui a reclamar lo que me correspondía, me encontré con Maximiliano. Tenía apenas 25 años entonces, pero ya era el hombre cruel que conoces ahora. Mercedes sacó otro documento de la carpeta. Era un contrato, con firmas y sellos oficiales. Este es el acuerdo original. Aurelio me prometió el 5% de las ganancias de Grupo Alderete como compensación por mis años de servicio. Pero cuando se lo mostré a Maximiliano, él se rió en mi cara.
La voz de Mercedes se quebró con el recuerdo. Me dijo que una empleada doméstica no tenía derecho a nada, que si intentaba reclamar legalmente, usaría todo su poder para destruirme. Y lo hizo, Elena. Contrató abogados que invalidaron el contrato alegando que yo no tenía capacidad legal para firmar acuerdos de esa naturaleza. Me quitaron todo. Mi reputación, mis ahorros, mi dignidad. Elena tomó las manos de su abuela, sintiendo la injusticia de décadas concentrarse en ese momento. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque tenía vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ingenua. Vergüenza de no haber podido defenderme. Y miedo, Elena. Miedo de que si algún día te cruzabas con los Alderete, ellos descubrieran quién eras y te hicieran daño. Pero ahora ya saben quién soy. Exacto. Mercedes apretó las manos de Elena con fuerza. Por eso necesitas saber la verdad completa. Porque hay algo más en esta carpeta. Algo que Maximiliano no sabe que tengo. Sacó un sobre grueso, sellado con cera antigua. Durante mis años trabajando para Aurelio, traduje muchos documentos. Algunos de ellos eran delicados, negocios que no eran exactamente legales, acuerdos con personas que preferían permanecer en las sombras. ¿Qué tipo de negocios? El tipo que destruiría la reputación de Grupo Alderete si saliera a la luz. Aurelio me hizo jurar que nunca revelaría lo que sabía, y cumplí mi promesa mientras él vivió. Pero Maximiliano rompió todas las promesas que su padre me hizo, así que yo ya no tengo obligación de guardar sus secretos. Elena miró el sobre como si contuviera una bomba. En cierto sentido, lo era. Abuela, ¿estás segura de esto? Si Maximiliano descubre que tienes esto, ya no me importa lo que me pase a mí, Elena. Estoy vieja, estoy enferma, pero tú tienes toda una vida por delante, y no voy a permitir que ese hombre te la quite como me quitó la mía. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. ¿Elena Navarro? Una voz femenina, profesional, pero cálida. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Camila Fuentes. Soy periodista del Diario Nacional. Escuché sobre lo que pasó en la Estrella Dorada anoche. Me gustaría hablar con usted. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómo se había enterado una periodista tan rápido? ¿Cómo consiguió mi número? Tengo mis fuentes, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengo información sobre Maximiliano Alderete que creo que le interesará. Y creo que usted tiene información que me interesa a mí. ¿Podemos reunirnos? Elena miró a su abuela, quien había escuchado toda la conversación. Mercedes asintió lentamente. ¿Dónde y cuándo? Mañana. En el Café Esperanza, cerca de la Plaza Central. A las 10 de la mañana. Y señorita Navarro, venga sola. Y no le diga a nadie sobre esta llamada. La comunicación se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono, procesando lo que acababa de suceder. ¿Quién era?, preguntó Mercedes. Una periodista. Dice que tiene información sobre los Alderete. Podría ser una trampa. Lo sé. Pero también podría ser nuestra única oportunidad. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas, miedos y posibilidades. Leyó los documentos que su abuela le había dado, cada página revelando una historia de corrupción, manipulación y crueldad que se extendía por décadas. Pero había algo más entre los papeles, algo que su abuela no había mencionado directamente. Una carta escrita en alemán, dirigida a Aurelio Alderete, de un socio comercial europeo. La carta hablaba de un acuerdo secreto, de dinero transferido a cuentas en el extranjero, de favores políticos comprados y vendidos. Elena tradujo cada palabra, sintiendo cómo el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Los Alderete no habían construido su imperio solo con trabajo duro y astucia empresarial. Lo habían construido sobre mentiras, sobornos y la explotación de personas como su abuela. A la mañana siguiente, Elena se preparó para la reunión con la periodista. Antes de salir, su abuela la detuvo. «Lleva esto contigo». Le entregó un pequeño medallón de plata. Era de tu madre. Ella también tenía tu coraje, Elena. Murió joven, pero vivió sin miedo. Quiero que recuerdes eso hoy. Elena abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fortaleza de su espíritu. Volveré pronto, abuela. Te lo prometo. Sé que lo harás, mi niña. Pero si algo sale mal, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve.
desde el día que naciste. El Café Esperanza era un lugar modesto en una esquina tranquila de la ciudad. Mesas pequeñas, paredes decoradas con fotografías antiguas, el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Elena llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta de entrada. Camila Fuentes llegó puntualmente. Era una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en un moño práctico y ojos que parecían analizar todo a su alrededor. Vestía de manera sencilla pero profesional y cargaba un maletín de cuero gastado por el uso. Señorita Navarro, se sentó frente a Elena sin preámbulos. Gracias por venir. Antes de hablar de nada, necesito saber cómo se enteró de lo que pasó. Camila sonrió levemente. Tengo una fuente dentro de la Estrella Dorada. Alguien que presenció todo lo que pasó esa noche y que está muy cansado de ver cómo los Alderete tratan a las personas. ¿Quién? Eso no puedo revelarlo. Protección de fuentes. Pero lo que sí puedo decirle es que no es la primera vez que Maximiliano Alderete humilla a empleados de esa manera. Y tampoco es la primera vez que destruye la vida de alguien que se atreve a desafiarlo. Camila abrió su maletín y sacó una carpeta. He estado investigando a Grupo Alderete durante 3 años. Tengo testimonios de ex empleados despedidos injustamente, de competidores arruinados por tácticas ilegales, de funcionarios públicos sobornados para favorecer sus negocios. Pero nunca he podido publicar nada porque cada vez que me acerco demasiado, alguien me amenaza o mis fuentes desaparecen. ¿Desaparecen? No literalmente, pero de repente cambian de opinión, se mudan de ciudad, deciden que no quieren hablar más. El poder de los Alderete llega muy lejos, señorita Navarro. Más lejos de lo que usted imagina. Elena pensó en los documentos que su abuela le había dado, en las cartas, los contratos, los secretos de décadas. ¿Por qué me busca a mí? Porque usted hizo algo que nadie más ha hecho. Lo enfrentó públicamente. Y no solo eso, lo enfrentó en su propio idioma, literalmente. Eso la convierte en un símbolo. Y los símbolos son poderosos. No quiero ser un símbolo, solo quiero proteger a mi familia. Entiendo eso, pero a veces la mejor forma de proteger a nuestra familia es exponiendo a quienes nos amenazan. Camila se inclinó hacia adelante. Señorita Navarro, estoy preparando un reportaje que podría destruir a los Alderete, pero necesito más evidencia. Evidencia sólida que no puedan desmentir ni comprar. ¿Tiene usted algo así? Elena dudó. Confiar en una desconocida era arriesgado, pero seguir sola contra los Alderete era un suicidio. Tengo documentos, dijo finalmente. Documentos que mi abuela guardó durante décadas. Contratos, cartas, acuerdos que prueban actividades ilegales. Los ojos de Camila brillaron con interés. ¿Qué tipo de actividades? Sobornos, evasión fiscal. Acuerdos con personas que operaban fuera de la ley. Todo traducido y documentado por mi abuela cuando trabajaba para Aurelio Alderete. ¿Su abuela trabajó para los Alderete? Durante 5 años. Y cuando Aurelio murió, Maximiliano la despojó de todo lo que le correspondía legalmente. Camila se recostó en su silla, procesando la información. Esto es más grande de lo que pensaba. Mucho más grande. Hay algo más. Elena respiró profundamente. Maximiliano está planeando comprar el Hospital San Vicente. Quiere cerrar los departamentos que atienden a pacientes sin recursos. Mi abuela recibe tratamiento ahí. ¿Tiene pruebas de eso? Lo escuché directamente de su boca, en alemán. Pensó que nadie entendía. Camila sacó una grabadora de su maletín. ¿Estaría dispuesta a dar un testimonio grabado? ¿A contar todo lo que sabe, incluyendo lo de su abuela? Elena pensó en Mercedes, en su sonrisa cansada pero orgullosa, en las décadas de silencio que había soportado, en la oportunidad de finalmente hacer justicia. Sí, estoy dispuesta. Durante las siguientes 2 horas Elena habló. Contó todo. La noche en el restaurante, las humillaciones en alemán, la reunión en las oficinas de Grupo Alderete, la chantaje, las amenazas, y luego contó la historia de su abuela. Cada palabra era como quitarse un peso del alma. Cuando terminó, Camila guardó la grabadora con expresión seria pero esperanzada. Esto es suficiente para comenzar. Pero necesito ver esos documentos originales. ¿Puede conseguírmelos? Tendré que hablar con mi abuela. Son suyos, no míos. Entiendo, pero hágalo pronto.
Los Alderete no van a quedarse quietos. Si descubren que estamos trabajando juntas, intentarán detenernos. Elena asintió, levantándose para irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Camila la detuvo. Una cosa más, señorita Navarro. Anoche recibí una llamada anónima. Alguien me advirtió que tuviera cuidado con usted, que era peligrosa, inestable, que no se podía confiar en nada de lo que dijera. El estómago de Elena se revolvió. ¿Quién llamó? No dejó nombre, pero reconocí el número. Era del celular personal de Rodrigo Alderete. Así que era él. Rodrigo había sido quien envió el mensaje amenazante la noche del restaurante. Rodrigo estaba tratando de desacreditarla antes de que pudiera defenderse. ¿Y por qué decidió reunirse conmigo de todas formas? Camila sonrió. Porque en mi experiencia, cuando alguien como Rodrigo Alderete intenta destruir la reputación de una persona antes de conocerla, significa que esa persona tiene algo que ellos temen. Y yo quiero saber qué es. Elena salió del café con una mezcla de esperanza y terror. Tenía una aliada, tenía un plan, pero también tenía enemigos poderosos que estaban dispuestos a todo para silenciarla. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Augusto, el chef. Elena, necesito verte urgentemente. Descubrí algo sobre los Alderete que debes saber. Es sobre tu abuela. Por favor, ven al restaurante después de las 11 de la noche, cuando esté cerrado. Entra por la puerta trasera. Es importante. Elena leyó el mensaje 3 veces. ¿Qué podía saber Augusto sobre su abuela? ¿Por qué tanta urgencia y secreto? Algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, Augusto siempre había sido amable con ella. Siempre la había protegido. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en alguien? Lo que Elena no sabía era que en ese mismo momento, en las oficinas de Grupo Alderete, Maximiliano estaba recibiendo el informe de la investigación que había ordenado. Y lo que contenía ese informe no solo revelaba quién era realmente Elena Navarro. Revelaba un secreto que conectaba a las dos familias de una manera que nadie habría imaginado. Un secreto que, si salía a la luz, destruiría mucho más que reputaciones. Destruiría vidas. El reloj marcaba las 10:40 de la noche, cuando Elena se bajó del autobús a 2 cuadras de la Estrella Dorada. Las calles estaban casi vacías, apenas iluminadas por faroles que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento húmedo. Había llovido durante la tarde, y el aire todavía olía a tierra mojada y asfalto. Cada paso que daba hacia el restaurante aumentaba la inquietud en su pecho. El mensaje de Augusto no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Qué podía saber él sobre su abuela? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué reunirse a escondidas después del cierre? Antes de salir de casa, Elena había dudado. Mercedes notó su inquietud. ¿A dónde vas a esta hora, mi niña? Augusto me pidió que nos viéramos. Dice que tiene información importante. ¿El chef? Mercedes frunció el ceño. ¿Y por qué no puede decírtelo por teléfono? No lo sé, abuela, pero Augusto siempre fue bueno conmigo. Confío en él. Mercedes la había mirado con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Ten cuidado, Elena. En tiempos de guerra, hasta los amigos pueden convertirse en enemigos sin quererlo. Elena había prometido ser cautelosa. Pero ahora, parada frente al callejón que llevaba a la puerta trasera del restaurante, las palabras de su abuela resonaban como una advertencia que quizás debió haber escuchado con más atención. El callejón estaba oscuro. La única luz provenía de una lámpara sobre la puerta trasera, que parpadeaba intermitentemente como si estuviera a punto de apagarse. Elena caminó lentamente, sus sentidos alerta, su corazón latiendo cada vez más fuerte. La puerta estaba entreabierta. ¿Augusto? Llamó en voz baja, empujando la puerta con cuidado. La cocina estaba en penumbras. Las superficies de acero inoxidable brillaban tenuemente bajo la luz de emergencia que siempre quedaba encendida. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Augusto? ¿Estás aquí? Un ruido a su derecha la hizo girar bruscamente. Una figura emergió de las sombras, pero no era Augusto. Era Rodrigo Alderete. El corazón de Elena se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir con fuerza descontrolada. Retrocedió instintivamente, pero otra figura apareció detrás de ella, bloqueando la salida. Maximiliano Alderete. Buenas noches, señorita Navarro. La voz de Maximiliano era suave, casi amable, lo cual la hacía aún más aterradora.
Qué amable de su parte aceptar nuestra invitación. ¿Dónde está Augusto? Elena logró preguntar, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. ¿El chef? Rodrigo soltó una risa despectiva. Está en su casa, durmiendo tranquilamente. No tiene idea de que usamos su nombre para traerte aquí. El mensaje. Había sido una trampa desde el principio. Elena sintió náuseas al darse cuenta de lo fácilmente que había caído. ¿Qué quieren de mí? Maximiliano caminó lentamente hacia ella, sus zapatos resonando en el piso de la cocina con cada paso. Lo que quiero, señorita Navarro, es entender algo que me ha estado molestando desde que recibí cierto informe esta tarde. Sacó un sobre de su bolsillo interior. Verá, cuando ordené que la investigaran, esperaba encontrar lo típico. Deudas, problemas familiares, quizás algún secreto vergonzoso que pudiera usar para presionarla. Pero lo que encontré fue mucho más interesante. Abrió el sobre y sacó varios documentos. ¿Sabía usted que su madre, Rosa Navarro, trabajó brevemente para mi padre hace muchos años? Antes de que usted naciera. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su madre. Nunca había sabido mucho sobre ella. Mercedes raramente hablaba de Rosa, y cuando lo hacía, era con una tristeza tan profunda que Elena había aprendido a no preguntar. No sé de qué está hablando. Por supuesto que no, porque su abuela se encargó de borrar esa parte de la historia. Maximiliano sonrió con frialdad. Su madre era hermosa, según los registros. Inteligente también. Mi padre la contrató como asistente personal cuando ella tenía apenas 19 años. Mercedes ya trabajaba para nosotros entonces, traduciendo documentos. Supongo que fue ella quien recomendó a su hija. ¿A dónde quiere llegar con esto? A la verdad, señorita Navarro. A la verdad que su abuela le ha ocultado toda su vida. Rodrigo se acercó por detrás, demasiado cerca para el gusto de Elena. Ella podía sentir su aliento en su cuello, su presencia amenazante. Mi padre era un hombre de apetitos diversos. Maximiliano continuó. Y su madre era joven, vulnerable, sola en el mundo excepto por su madre Mercedes. No es difícil imaginar lo que pasó. Está mintiendo. La voz de Elena salió más fuerte de lo que esperaba. Mi madre murió cuando yo era bebé, en un accidente. ¿Eso le dijo Mercedes? Maximiliano negó con la cabeza con falsa compasión. Qué conveniente. La verdad es mucho más complicada. Su madre no murió en un accidente, señorita Navarro. Su madre desapareció. Se fue una noche sin dejar rastro, dejándola a usted con Mercedes. Y la razón por la que se fue, bueno, eso tiene que ver directamente con mi familia. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Su madre no había muerto? ¿Mercedes le había mentido toda su vida? No le creo, dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. No tiene que creerme. Puede preguntarle a su abuela directamente. Pero antes de que lo haga, permítame mostrarle algo más. Sacó una fotografía del sobre. Era antigua, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía una mujer joven, hermosa, con ojos que Elena reconoció inmediatamente porque los veía cada día en el espejo. Su madre, pero no estaba sola en la foto. Junto a ella, con el brazo alrededor de sus hombros, estaba un hombre que Elena también reconoció. Aurelio Alderete, el padre de Maximiliano. Su madre y mi padre tuvieron una relación, señorita Navarro. Una relación que duró casi 2 años. Y cuando terminó, bueno, digamos que las consecuencias fueron permanentes. El significado de sus palabras tardó un momento en penetrar la mente de Elena. Cuando lo hizo, sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. No, susurró. Eso no es posible. ¿No es posible? Maximiliano rió suavemente. La genética no miente. ¿Nunca se preguntó de dónde venía su facilidad para los idiomas? Mercedes habla 9, es cierto, pero mi padre hablaba 12. Era un genio lingüístico, un don que claramente le heredó a usted. «¡Está mintiendo!», Elena gritó, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Todo esto es mentira para manipularme». ¿Mentira? Maximiliano sacó otro documento. Este es un análisis de ADN que mi padre ordenó hace más de 20 años. Comparó su sangre con la de su madre cuando ella quedó embarazada. Quería estar seguro antes de tomar ciertas decisiones. Le mostró el papel a Elena. Números, porcentajes, términos científicos que ella apenas podía procesar en su estado de shock.
Según este análisis, hay un 99.9% de probabilidad de que Aurelio Alderete fuera su padre biológico, señorita Navarro, lo que significa que usted y yo somos hermanos. El silencio que siguió fue absoluto. Elena no podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera respirar. El mundo tal como lo conocía se había derrumbado en cuestión de minutos. Por supuesto, Maximiliano continuó con tono casual. Mi padre nunca la reconoció oficialmente. Cuando descubrió el embarazo, le ofreció dinero a su madre para que desapareciera. Rosa rechazó el dinero, pero igual desapareció poco después de que usted naciera. Nadie sabe exactamente qué le pasó. Algunos dicen que huyó. Otros tienen teorías más oscuras. ¿Qué le hicieron? Elena finalmente encontró su voz, ronca por las lágrimas. ¿Qué le hicieron a mi madre? Yo no le hice nada. Era un niño entonces. Pero mi padre era un hombre que protegía su legado a cualquier costo. Un hijo ilegítimo, especialmente una hija, habría sido un escándalo. Una mancha en su reputación perfecta. Rodrigo habló por primera vez desde que había revelado su presencia. Lo irónico es que durante todos estos años, la hija ilegítima de mi abuelo ha estado sirviendo mesas en restaurantes, limpiando casas, sobreviviendo con migajas, mientras nosotros heredamos todo lo que técnicamente también te pertenece. ¡Cállate, Rodrigo! Maximiliano le lanzó una mirada de advertencia. No estamos aquí para discutir herencias. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Elena preguntó, limpiándose las lágrimas con furia. ¿Para torturarme con secretos del pasado? ¿Para ver cómo me derrumbo? Estamos aquí para ofrecerte un trato. Maximiliano guardó los documentos en el sobre. Ahora que conoces la verdad, tienes dos opciones. La primera, mantienes silencio sobre todo. Sobre lo que escuchaste en el restaurante, sobre los planes del hospital, sobre estos documentos. A cambio, me aseguraré de que tu abuela reciba el mejor tratamiento médico posible, sin costo alguno. Y tú recibirás una cantidad mensual que te permitirá vivir cómodamente. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que sigas adelante con tu pequeña cruzada de justicia. Que hables con periodistas, que intentes exponerme. Pero si eliges ese camino, no solo destruiré tu vida y la de tu abuela, también me aseguraré de que el mundo sepa que eres una Alderete ilegítima que solo busca dinero. Convertiré tu historia de lucha en una historia de codicia. Y créeme, tengo los recursos para hacerlo. Elena lo miró fijamente. Este hombre era su hermano. Compartían sangre, compartían un padre, pero no compartían nada más. Él era todo lo que ella despreciaba, todo lo que su abuela le había enseñado a rechazar. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué tanto odio? Si lo que dice es verdad, somos familia. Por primera vez, algo cambió en la expresión de Maximiliano. Una sombra cruzó su rostro, algo que podría haber sido dolor o resentimiento. Familia. Mi padre pasó sus últimos años obsesionado con usted. No con sus hijos legítimos, no con el imperio que construyó, con la hija que había abandonado. Antes de morir, me confesó que el mayor error de su vida fue no haberla reconocido, que usted era su verdadera heredera, no yo. La amargura en su voz era palpable. Así que no me hable de familia, señorita Navarro. Usted me robó el amor de mi padre sin siquiera saberlo. Y ahora quiere robarme todo lo demás. Yo no quiero nada de ustedes, Elena dijo con firmeza. Solo quiero justicia, para mi abuela, para mi madre, para todas las personas que su familia ha destruido. Entonces eligió la segunda opción. Maximiliano hizo una señal y dos hombres aparecieron de las sombras. Guardaespaldas, por su apariencia. Grandes, intimidantes, con expresiones vacías de profesionales acostumbrados a trabajos desagradables. Escolten a la señorita Navarro a su casa. Asegúrense de que entienda las consecuencias de sus decisiones. Elena sintió el pánico crecer en su pecho. ¿Qué iban a hacerle? ¿Qué iban a hacerle a su abuela? Pero antes de que los guardaespaldas pudieran tocarla, una voz resonó desde la puerta de la cocina. ¡Alto! ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Las luces se encendieron de golpe, cegando momentáneamente a todos. Elena parpadeó, tratando de entender lo que estaba pasando. Varios oficiales entraban por diferentes puertas, armas en mano, gritando órdenes. Y detrás de ellos, con expresión de triunfo contenido,
estaba Camila Fuentes. —¿Qué demonios es esto? Maximiliano rugió. —Esto, señor Alderete, es el final de su reinado. Camila se acercó con un micrófono en la mano. Todo lo que acaba de decir fue grabado. Cada amenaza, cada confesión, cada detalle sobre lo que su familia le hizo a Rosa Navarro. Eso es ilegal. No pueden grabar sin mi consentimiento. En realidad sí podemos. Cuando hay sospecha de actividad criminal, las autoridades pueden autorizar vigilancia. Y gracias a ciertos documentos que recibimos esta mañana, teníamos más que suficiente sospecha. Maximiliano giró hacia Elena con furia asesina en los ojos. —¿Tú? ¿Sabías que esto iba a pasar? No. Elena negó con la cabeza tan sorprendida como él. No sabía nada. Ella dice la verdad. Camila intervino. Elena no sabía del operativo, pero alguien más sí. Alguien que ha estado esperando años para ver justicia. De detrás de los oficiales emergió una figura que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Doña Mercedes. Su abuela caminaba lentamente, apoyada en su bastón, pero con la cabeza en alto y los ojos brillando con una fuerza que Elena nunca había visto. Abuela, cuando saliste esta noche, supe que algo estaba mal. Mercedes habló con voz clara y firme. Llamé a la señorita Fuentes. Ella contactó a las autoridades. Y juntas preparamos esto. Se acercó a Maximiliano, mirándolo directamente a los ojos sin un ápice de miedo. Durante 25 años guardé silencio. Durante 25 años cargué con el dolor de perder a mi hija por culpa de tu padre. Pero esta noche, escuché todo lo que dijiste. Y ahora el mundo también lo escuchará. Maximiliano Alderete. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Los oficiales comenzaron a esposarlo mientras él gritaba sobre abogados y demandas. Rodrigo intentó huir, pero fue detenido antes de llegar a la puerta. Elena corrió hacia su abuela, abrazándola con fuerza. Abuela, ¿es verdad? ¿Todo lo que dijo sobre mi madre, sobre Aurelio? Mercedes la sostuvo, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Es verdad, mi niña. Todo es verdad. Y ha llegado el momento de que sepas toda la historia. Afuera, las sirenas de más patrullas iluminaban la noche. Dentro, dos mujeres se abrazaban mientras décadas de secretos finalmente salían a la luz. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Pero por primera vez, Elena sentía que no estaba sola. Y eso hacía toda la diferencia. La Comisaría Central de Policía era un edificio antiguo que olía a café frío y papeles viejos. Elena estaba sentada en una sala de espera junto a su abuela, ambas envueltas en mantas que algún oficial amable les había ofrecido. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y naranjas, pero ninguna de las dos había dormido. Camila Fuentes había pasado las últimas horas dando declaraciones, entregando evidencias, coordinando con los fiscales que habían llegado de urgencia cuando supieron la magnitud del caso. Maximiliano y Rodrigo Alderete estaban en celdas separadas, sus abogados ya trabajando frenéticamente para conseguir su libertad bajo fianza. Pero por el momento, estaban tras las rejas, y eso era suficiente. Abuela, Elena finalmente rompió el silencio que las había envuelto durante horas. Necesito saber todo, sobre mi madre, sobre Aurelio, sobre lo que realmente pasó. Mercedes cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas de algún lugar profundo de su alma. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de dolor y alivio que Elena nunca había visto. Tu madre era la luz de mi vida, Elena. Rosa Navarro. Tenía tu misma sonrisa, tu misma determinación, tu mismo fuego interior. Cuando la miraba, veía todo lo bueno que el mundo podía ofrecer. Su voz tembló, pero continuó. Yo había estado trabajando para los Alderete durante 3 años cuando Rosa cumplió 19. Necesitaba un empleo, y yo pensé que podía protegerla si trabajaba conmigo. Qué equivocada estaba. Elena tomó la mano de su abuela, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel arrugada. Aurelio la notó desde el primer día. Era imposible no notarla. Rosa tenía esa capacidad de iluminar cualquier habitación donde entrara. Al principio, pensé que sus atenciones eran simplemente amabilidad de un empleador hacia una empleada nueva. Pero pronto me di cuenta de que era algo más. ¿Ella lo amaba? Mercedes suspiró profundamente. Rosa creía que lo amaba. Y quizás, a su manera retorcida, Aurelio también la amaba a ella.
Pero el amor de hombres como él siempre viene con condiciones, con límites, con secretos. Se detuvo, mirando hacia la ventana donde el sol naciente comenzaba a filtrar luz dorada. Cuando Rosa descubrió que estaba embarazada, Aurelio cambió completamente. El hombre encantador y atento se convirtió en alguien frío, calculador. Le ofreció dinero para que no tuviera al bebé. Rosa se negó. Le ofreció más dinero para que desapareciera, para que se fuera lejos y nunca contactara a la familia Alderete. Rosa también se negó a eso. ¿Qué quería ella? Quería que Aurelio reconociera a su hija, que te diera su apellido, su protección, tu lugar legítimo en el mundo. Era ingenua mi Rosa. Pensaba que el amor podía conquistar el orgullo y la ambición de un hombre como él. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mercedes. La esposa de Aurelio, Graciela, descubrió la verdad poco después de que naciste. No sé cómo se enteró, pero lo hizo. Y Graciela era una mujer de carácter fuerte. Le dio un ultimátum a Aurelio. O Rosa desaparecía de sus vidas para siempre, o ella lo destruiría públicamente. Arruinaría su reputación, su negocio, todo lo que había construido. ¿Y qué hizo él? Eligió su imperio sobre su hija, sobre ti. Le dijo a Rosa que tenía que irse, que nunca más podría contactarlo, que nunca podría revelar quién era el padre de su bebé. Le ofreció una cantidad considerable de dinero, suficiente para empezar una nueva vida en otro país. Elena sintió un nudo en la garganta. Pero dijiste que ella rechazó el dinero. Lo rechazó. Rosa tenía orgullo, Elena. Demasiado orgullo para su propio bien. Dijo que no quería nada de un hombre que era capaz de abandonar a su propia sangre. Que prefería criar a su hija en la pobreza antes que aceptar migajas de alguien sin honor. Mercedes hizo una pausa, su respiración volviéndose más difícil. Una semana después de esa conversación, Rosa desapareció. El corazón de Elena se detuvo. ¿Desapareció? ¿Qué quieres decir con que desapareció? Exactamente eso. Una noche, después de dejarte dormida en tu cuna, salió del apartamento diciendo que iba a comprar leche. Nunca regresó. ¿La buscaste? La busqué durante años, Elena. Fui a la policía. Contraté investigadores privados con el poco dinero que tenía. Puse carteles en toda la ciudad. Nadie encontró nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Elena sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. ¿Crees que Aurelio tuvo algo que ver? Mercedes tardó un momento en responder. Durante mucho tiempo, no quise creerlo. No quería pensar que el hombre del que mi hija se había enamorado fuera capaz de algo así. Pero con los años, mientras veía cómo los Alderete destruían a cualquiera que se interpusiera en su camino, empecé a tener dudas. Dudas que se convirtieron en sospechas. Sospechas que se convirtieron en certeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería protegerte. Mercedes tomó el rostro de Elena entre sus manos. Si hubieras sabido la verdad, habrías buscado a los Alderete. Habrías exigido respuestas. Y ellos te habrían destruido como destruyeron a todos los demás. Preferí que creyeras que tu madre murió en un accidente. Al menos así podías tener paz. ¿Paz? Elena se levantó abruptamente, la frustración y el dolor mezclándose en su voz. ¿Crees que viví en paz creyendo que mi madre estaba muerta? ¿Crees que no dolía cada día de fiesta sin ella? Cada cumpleaños, cada momento importante de mi vida donde debería haber estado. Lo sé, mi niña, lo sé, y lo siento. Siento haberte mentido. Siento no haber sido más fuerte, más valiente. Siento todo. Elena miró a su abuela, esta mujer que había sacrificado todo para criarla, que había trabajado hasta enfermar para darle un futuro, que había cargado con secretos imposibles durante décadas. Y a pesar del dolor, a pesar de la traición que sentía, no pudo odiarla. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos nuevamente. Te perdono, abuela, pero necesito saber una cosa más. ¿Crees que mi madre todavía está viva? Mercedes la miró con ojos llenos de una esperanza que había mantenido escondida durante años. No lo sé, Elena, pero nunca encontraron un cuerpo. Nunca hubo pruebas de que estuviera muerta. Y hay algo que nunca te conté porque no quería darte falsas esperanzas. ¿Qué cosa? Hace 5 años recibí una carta, sin remitente, sin firma. Solo decía, ella está bien, no la busquen. Estaba escrita en francés. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Francés?
¿Por qué en francés? Rosa hablaba francés perfectamente. Se lo enseñé cuando era niña, igual que te enseñé a ti. Era nuestro idioma secreto, el que usábamos cuando no queríamos que nadie más entendiera. ¿Guardaste la carta? Está en la carpeta de cuero, junto con todos los demás documentos. La puerta de la sala se abrió y Camila Fuentes entró, luciendo agotada pero satisfecha. Señoras, tenemos novedades. El fiscal ha decidido presentar cargos formales contra Maximiliano y Rodrigo Alderete. Extorsión, amenazas, y estamos investigando posibles conexiones con la desaparición de Rosa Navarro. Elena se puso de pie inmediatamente. ¿Pueden investigar eso? ¿Después de tantos años? No hay prescripción para ciertos delitos, señorita Navarro. Y con las confesiones grabadas de anoche, tenemos suficiente para reabrir el caso de su madre. Mercedes soltó un sollozo contenido. ¿De verdad? ¿Después de todo este tiempo? De verdad, señora. Camila se acercó, poniendo una mano gentil en el hombro de la anciana. Pero necesitamos su cooperación total. Todos los documentos, todas las cartas, todo lo que tenga guardado. Lo tendrá. Mercedes asintió. Todo. Cada papel, cada foto, cada recuerdo. Si eso ayuda a encontrar a mi Rosa, lo entregaré sin dudar. Camila miró a Elena con expresión seria. Hay algo más que deben saber. Durante el interrogatorio, Rodrigo empezó a hablar. Parece que quiere negociar una reducción de condena a cambio de información. ¿Qué tipo de información? Dice que sabe lo que realmente le pasó a Rosa Navarro. Dice que su abuelo Aurelio le contó la verdad antes de morir. Y que Maximiliano también lo sabe, pero nunca lo ha admitido. El mundo pareció detenerse. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿Rodrigo sabe dónde está mi madre? No estamos seguros todavía. Podría estar mintiendo para conseguir un trato mejor. Pero los fiscales van a interrogarlo más a fondo. Si hay alguna verdad en lo que dice, la encontraremos. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, firmas, procedimientos legales que Elena apenas comprendía. Mercedes tuvo que ser llevada al hospital para un chequeo debido al estrés de la noche, pero los médicos confirmaron que estaba estable. Mientras esperaba noticias en el pasillo del hospital, Elena recibió una llamada inesperada. «Señorita Navarro, soy Augusto Peralta. Acabo de enterarme de lo que pasó anoche. ¿Está usted bien?» «Chef Augusto». Elena sintió alivio al escuchar una voz familiar. «Sí, estoy bien. Fue una noche larga. Me dijeron que usaron mi nombre para tenderle una trampa. Lo siento mucho. Si hubiera sabido, no es su culpa. No tenía forma de saberlo». Hubo una pausa en la línea. «Señorita Navarro, hay algo que necesito decirle. Algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo». «¿De qué está hablando?» «Yo conocí a su madre, a Rosa. Trabajamos juntos brevemente, hace muchos años, en otro restaurante, antes de que ella empezara a trabajar para los Alderete». Elena casi dejó caer el teléfono. «¿Usted conoció a mi madre?» «Sí. Era una mujer extraordinaria, amable, inteligente, llena de vida. Cuando supe quién era usted, cuando la vi por primera vez en la Estrella Dorada, casi no lo pude creer. Es idéntica a ella, señorita Navarro. Idéntica. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque Rosa me hizo prometer que si algún día conocía a su hija, no le diría nada hasta que fuera el momento correcto. Me dijo que algún día, cuando usted estuviera lista, la verdad saldría a la luz. Y que cuando eso pasara, yo tendría que contarle algo importante». El corazón de Elena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué cosa?» «No por teléfono. Necesito verla en persona. ¿Puede venir al restaurante mañana por la mañana? Antes de que abra. Hay algo que su madre me dejó para usted. Algo que he guardado durante más de 20 años. ¿Mi madre le dejó algo para mí?» «Sí. Y creo que es la clave para encontrarla». La llamada terminó, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. ¿Qué le había dejado su madre? ¿Cómo podía Augusto haber guardado un secreto así durante tanto tiempo? ¿Y por qué Rosa había confiado en él? Esa noche, mientras Mercedes dormía en la cama del hospital conectada a monitores que pitaban suavemente, Elena se quedó despierta mirando por la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces, cada una representando una vida, una historia, un secreto. En algún lugar de ese mundo, quizás su madre todavía existía. Quizás había pasado todos estos años escondida,
esperando el momento correcto para regresar. O quizás la carta había sido una cruel broma, una falsa esperanza diseñada para torturar. No importaba. Elena encontraría la verdad, costara lo que costara. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. Rodrigo habló. Dice que Rosa no murió. Dice que Aurelio la envió lejos, a Europa, con una nueva identidad. Dice que hay pruebas en una caja de seguridad que solo Maximiliano puede abrir. Mañana intentaremos conseguir una orden judicial. Esto no ha terminado, Elena. Apenas está comenzando. Elena leyó el mensaje 3 veces, dejando que las palabras penetraran en su mente. Su madre estaba viva, o al menos había estado viva cuando Aurelio la envió lejos. Europa, una nueva identidad, una caja de seguridad con pruebas, y Augusto tenía algo que su madre le había dejado, algo que había guardado durante más de 2 décadas esperando este momento. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero la imagen completa todavía estaba borrosa, incompleta, llena de sombras y misterios. Elena miró a su abuela dormida, esta mujer que había sacrificado todo por ella, que había cargado con secretos imposibles para protegerla. «Voy a encontrarla, abuela», susurró en la oscuridad. «Voy a encontrar a mamá, te lo prometo». Afuera, la noche seguía su curso, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su manto de estrellas. Pero dentro de Elena, algo había cambiado permanentemente. Ya no era solo una camarera luchando por sobrevivir, era una hija buscando a su madre, una nieta honrando el sacrificio de su abuela, una mujer reclamando su verdad, y nada ni nadie iba a detenerla, ni siquiera los fantasmas del pasado que todavía quedaban por descubrir. Porque en la caja de seguridad de los Alderete esperaban secretos que nadie había imaginado, secretos que no solo cambiarían la vida de Elena, cambiarían todo lo que creía saber sobre su familia, sobre los Alderete, y sobre la noche en que Rosa Navarro desapareció para siempre. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Elena llegó a la Estrella Dorada. El restaurante lucía diferente a la luz del amanecer, despojado de su glamour nocturno, revelando las grietas en las paredes y el desgaste de los años. Como si el edificio mismo supiera que ya no tenía que fingir perfección. Augusto la esperaba en la puerta trasera, el mismo lugar donde días atrás había comenzado su pesadilla. Pero esta vez, el chef tenía una expresión diferente. No era preocupación ni miedo. Era algo que Elena no podía identificar completamente. ¿Nostalgia? ¿Anticipación? ¿Culpa? Gracias por venir, señorita Navarro. Su voz era más suave de lo habitual. Sé que después de todo lo que pasó aquí, este lugar debe traerle malos recuerdos. Los recuerdos no me asustan, chef. Lo que me asusta es no conocer la verdad. Augusto asintió lentamente y la guió hacia el interior. Atravesaron la cocina vacía hasta llegar a un pequeño cuarto en la parte trasera que Elena nunca había notado. Era apenas un armario de almacenamiento, lleno de cajas polvorientas y utensilios viejos. Trabajé aquí durante 32 años. Augusto habló mientras movía cajas. Mucho antes de que los Alderete compraran este lugar. Mucho antes de que usted naciera. Se detuvo frente a una caja de metal oxidada, escondida detrás de sacos de harina. Cuando conocí a su madre, yo era apenas un ayudante de cocina. Rosa venía a veces con Mercedes, mientras ella hacía traducciones para un empresario que cenaba aquí regularmente. Su madre era extraordinaria. Tenía esa luz que algunas personas poseen. Esa capacidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. ¿Fueron cercanos? Fuimos amigos, buenos amigos. Rosa no tenía a nadie más que a Mercedes. Y yo estaba solo en el mundo también. Nos entendíamos. Augusto abrió la caja de metal con una llave pequeña que llevaba colgada al cuello. Dentro había un paquete envuelto en tela, amarillento por el paso del tiempo. La noche antes de que Rosa desapareciera, vino a verme. Estaba asustada, pero también decidida. Me dijo que tenía que irse, que no podía explicarme por qué, pero que necesitaba pedirme un favor. Las manos de Augusto temblaban mientras desenvolvía el paquete. Me dio esto. Me hizo jurar que lo guardaría hasta que su hija estuviera lista para recibirlo. Me dijo, cuando Elena sea fuerte, cuando el mundo ya no pueda ignorarla, entonces sabrá que es el momento. Dentro del paquete había 3 objetos. Una carta sellada con cera roja, una fotografía pequeña y un pasaporte.
Elena tomó la fotografía primero. En ella aparecía Rosa, claramente embarazada, sonriendo a la cámara con una mano sobre su vientre. Detrás de la foto, con letra elegante, estaba escrito: «Para mi Elena, el día que supe que serías mi mayor regalo». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Elena pudiera detenerlas. «El pasaporte», Augusto señaló el documento. «Mírelo». Elena lo abrió con manos temblorosas. Era un pasaporte francés, y el nombre que aparecía no era Rosa Navarro. Era Marie Laurent. Su madre tenía una identidad falsa, Augusto explicó. La había conseguido meses antes de desaparecer. Creo que estaba planeando huir, empezar una nueva vida lejos de los Alderete. Pero entonces, si tenía todo preparado, ¿por qué no me llevó con ella? Eso, señorita Navarro, creo que lo explica la carta. Elena miró el sobre sellado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Toda su vida, todas las preguntas sin respuesta, todos los vacíos de su corazón. Quizás las respuestas estaban ahí, en ese papel amarillento esperando ser leído. Rompió el sello con cuidado, como si el sobre pudiera desintegrarse en cualquier momento. Dentro había varias hojas escritas con la letra de su madre, la misma letra que había visto en la carta que Mercedes guardaba. La letra de Rosa. Elena comenzó a leer en voz alta, necesitando escuchar las palabras de su madre llenando el silencio. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el momento llegó. Significa que eres fuerte, que eres valiente, que eres todo lo que siempre supe que serías. Hay tantas cosas que quisiera haberte dicho en persona, tantos abrazos que quisiera haberte dado, tantas noches que quisiera haber estado ahí para consolarte cuando llorabas. Pero la vida me obligó a elegir, y elegí tu seguridad sobre mi felicidad. Aurelio Alderete es tu padre. No sé si ya lo sabes cuando leas esto, pero necesito que lo entiendas desde mi perspectiva. Yo lo amé, Elena. Lo amé con todo mi corazón ingenuo. Y él, a su manera, también me amó a mí. Pero el amor de hombres como él siempre tiene límites. Y esos límites son el poder y el dinero. Cuando quedé embarazada, Aurelio me ofreció dinero para desaparecer. Me negué. Quería que te reconociera, que te diera tu lugar. Fui tonta al pensar que su amor era más fuerte que su ambición. Entonces su esposa, Graciela, descubrió todo. Y ella no era como Aurelio. Ella era peligrosa. Me amenazó directamente. Me dijo que si no desaparecía, se aseguraría de que algo malo te pasara a ti, a mi bebé, a mi Elena. No podía arriesgarme. No podía ponerte en peligro. Así que hice un trato. Me iría. Desaparecería para siempre. A cambio, Graciela prometió que nunca te tocarían, que te dejarían vivir en paz con tu abuela. Aurelio aceptó el trato, pero con una condición. Yo no podía llevarte conmigo. Decía que eras su sangre, que no permitiría que su hija creciera en la pobreza en algún país extranjero. Fue la decisión más difícil de mi vida, Elena. Dejarte fue como arrancarme el corazón del pecho. Pero lo hice porque te amaba más que a mi propia vida. Te dejé con Mercedes porque sabía que ella te criaría con amor, con valores, con la fuerza que yo no pude darte directamente. Me fui a Francia. Tomé una nueva identidad. Construí una nueva vida. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de soñar con el momento en que pudiera volver a verte. Hace años, cuando supe que Aurelio había muerto, pensé en regresar. Pero Maximiliano ya controlaba todo, y él era peor que su padre. Más cruel, más despiadado. Tenía miedo de lo que pudiera hacerte si aparecía. Así que esperé. Esperé a que fueras lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Esperé a que el mundo viera quién eres realmente. Y si estás leyendo esto, significa que ese momento llegó. Elena, mi amor, mi vida, mi razón de existir. Estoy viva. He estado viva todos estos años, esperándote. Y si quieres encontrarme, si quieres conocerme, si puedes perdonarme por haberte dejado, hay un lugar en París, un pequeño café en Montmartre llamado Le Refuge de Sam. Voy ahí cada domingo por la mañana desde hace 20 años. Siempre pido lo mismo, café con leche y un croissant. Siempre me siento en la misma mesa, junto a la ventana, y siempre, miro hacia la puerta, esperando el día en que mi hija entre por ella. Te amo, Elena.
Te amé desde el momento en que supe que existías. Te amaré hasta el último aliento de mi vida. Tu madre, Rosa. Elena terminó de leer, y el silencio que siguió fue absoluto. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, cayendo sobre el papel, mezclándose con palabras que habían esperado más de 2 décadas para ser leídas. Augusto lloraba también, sin vergüenza, sin intentar esconderlo. Ella está viva. Elena susurró. Mi madre está viva. Siempre lo estuvo, señorita Navarro, esperándola, amándola desde lejos. Elena abrazó la carta contra su pecho, sintiendo como si los brazos de su madre la envolvieran a través del tiempo y la distancia. En ese momento, su teléfono sonó. Era Camila. Elena, tenemos la orden judicial. Abrieron la caja de seguridad de los Alderete, y encontramos algo que necesitas ver urgentemente. Algo sobre tu madre. Algo que Maximiliano ocultó durante años. Elena miró a Augusto, luego la carta, luego el pasaporte, con el nombre Marie Logan. Voy para allá, porque la carta de su madre había respondido muchas preguntas, pero lo que esperaba en esa caja de seguridad revelaría que la historia de Rosa Navarro era mucho más compleja de lo que nadie había imaginado, y que el viaje de Elena apenas estaba comenzando. La caja de seguridad de los Alderete contenía décadas de secretos, documentos de sobornos, contratos ilegales, evidencias de negocios turbios que harían temblar a cualquier imperio empresarial. Pero nada de eso importaba para Elena en ese momento. Lo que importaba era un sobre manila con su nombre escrito en letra que ella ahora reconocería en cualquier lugar. La letra de su madre. Camila se lo entregó con manos cuidadosas. Maximiliano lo guardó aquí hace años. Aparentemente, Rosa envió esta carta a Aurelio poco antes de que él muriera, pidiéndole que se la entregara a su hija. Él nunca lo hizo, y Maximiliano decidió enterrarla junto con todos los demás secretos de su familia. Elena abrió el sobre. Dentro había una sola hoja y una fotografía reciente. En la imagen aparecía una mujer de cabello canoso, ojos brillantes y una sonrisa que era exactamente igual a la suya. Rosa, su madre, viva, real, esperándola. La carta era breve. Mi Elena, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de luchar por ti. Cada año, en tu cumpleaños, envié cartas a tu padre pidiéndole que te las entregara. Nunca lo hizo, pero sigo esperando. Siempre esperaré. Le refugie de Sam, cada domingo, hasta que mi corazón deje de latir. Te amo, mamá. Elena miró a Camila, luego a Augusto que había llegado con ella, y finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Necesito ir a París. El vuelo duró horas que parecieron eternidades. Mercedes no pudo viajar por su condición de salud, pero insistió en que Elena fuera. «Ve, mi niña», le había dicho en el hospital, sosteniendo sus manos con fuerza. «Ve a buscar a mi Rosa, dile que la perdono, dile que nunca dejé de amarla, y tráela de vuelta a casa». Camila se encargó de todo, los boletos, el hotel, los contactos en Francia que ayudarían si algo salía mal. La reportaje sobre los Alderete podía esperar. Esto era más importante. Era domingo cuando Elena llegó a Montmartre. Las calles empedradas brillaban bajo un sol suave de primavera. Artistas pintaban en las esquinas. Músicos tocaban melodías que flotaban en el aire como promesas. Y ahí, en una callecita estrecha, estaba el café que su madre había mencionado. Le Refuge des Âmes, el refugio de las almas. Elena se detuvo frente a la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos a su alrededor podían escucharlo. ¿Y si su madre no estaba ahí? ¿Y si había dejado de ir? ¿Y si después de tantos años ya no quería ser encontrada? Pero entonces recordó las palabras de Mercedes. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Empujó la puerta y entró. El café era pequeño, acogedor, con paredes cubiertas de fotografías antiguas y el aroma de café recién hecho llenando cada rincón. Había pocas personas a esa hora temprana. Una pareja joven en una esquina, un anciano leyendo el periódico, y junto a la ventana, en una mesa para dos, una mujer de cabello plateado miraba hacia la calle con expresión de quien ha esperado toda una vida. Elena no podía moverse, no podía respirar. No podía hacer nada más que mirar a esa mujer que era su madre, que había sacrificado todo por protegerla.
que había pasado más de 2 décadas esperando este momento. Entonces, Rosa giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, y el mundo se detuvo. Rosa se llevó una mano al pecho, como si su corazón amenazara con salirse. Sus labios temblaban, formando una palabra que no llegaba a pronunciarse. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se ponía de pie lentamente, sin apartar la mirada de Elena. ¿Elena? Su voz era apenas un susurro. ¿Mi Elena? Mamá. Esa única palabra rompió el dique que contenía décadas de dolor, de ausencia, de amor no expresado. Rosa corrió hacia su hija y la envolvió en un abrazo que parecía querer recuperar todos los abrazos perdidos, todos los besos de buenas noches, todas las lágrimas que no pudo secar. Mi bebé. Rosa sollozaba. Mi hermosa bebé. Viniste. Finalmente viniste. Elena lloraba también, aferrándose a su madre como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. Te encontré, mamá. Te encontré. Permanecieron abrazadas durante minutos que parecieron horas. Mientras los otros clientes del El restaurante era uno de los más exclusivos del centro de la ciudad, un lugar donde el silencio se vestía de lujo y las copas brillaban más que muchas sonrisas. Aquella noche, los clientes hablaban en voz baja como si el dinero exigiera discreción. Fue entonces cuando él entró. Alto, traje oscuro hecho a medida, reloj caro, mirada arrogante. Todos lo notaron. Era un millonario conocido en ciertos círculos no solo por su fortuna, sino por su costumbre de sentirse superior a cualquiera que considerara menos. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, cruzó las piernas con lentitud estudiada y observó el lugar como si lo estuviera evaluando para comprarlo. Cuando la camarera se acercó, él apenas levantó la vista. Ella era joven, de expresión tranquila, uniforme sencillo y una postura firme. Sonrió con educación y le dio la bienvenida. Buenas noches, ¿qué desea ordenar? El hombre la miró de arriba a abajo durante apenas un segundo. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa calculada. Entonces habló en alemán, rápido, con un tono cargado de ironía. No preguntó si ella lo hablaba. Simplemente asumió que no. Pidió el plato más caro del menú, hizo una modificación absurda y agregó un comentario burlón, convencido de que ella no entendería ni una palabra. Para él, era un pequeño juego, un entretenimiento más. Pensó que, al verla confundida, confirmaría su poder. Pero la camarera no frunció el ceño. No pidió que repitiera, no mostró incomodidad, simplemente asintió con naturalidad y respondió, en alemán perfecto. No solo repitió el pedido con precisión, sino que corrigió un detalle que él había dicho mal. El silencio en la mesa fue inmediato. El millonario se quedó rígido. Por primera vez en la noche, alguien había roto su guión. Ella continuó, cambiando suavemente al español, y añadió que el chef también hablaba alemán, por si deseaba hacer alguna otra solicitud especial. Él carraspeó, incómodo. Intentó reír, pero la risa se le quedó corta. No esperaba eso. En absoluto. Ella se dio la vuelta y siguió atendiendo otras mesas como si nada hubiera pasado. Para ella, no era un triunfo. Era solo su trabajo. Pero para él, algo se había movido por dentro. Una pequeña grieta en su seguridad. Mientras esperaba su comida, no dejaba de pensar en lo ocurrido. ¿Cómo era posible? Una camarera hablando alemán con esa fluidez. Cuando ella regresó con el vino, él decidió probar de nuevo. Esta vez habló en francés. Quería confirmar si había sido suerte. Ella respondió en francés, natural, elegante, sin esfuerzo. Algunos clientes cercanos comenzaron a prestar atención. La tensión era sutil pero palpable. El millonario se inclinó hacia adelante, ahora intrigado. Cambió al italiano. Ella respondió, luego al inglés, luego al portugués. Cada vez, la camarera contestaba con la misma calma, como si cambiar de idioma fuera tan sencillo como cambiar de plato. Finalmente, él levantó la mano casi en señal de rendición. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó, esta vez sin arrogancia. 7, respondió ella con una sonrisa leve. Español, alemán, francés, inglés, italiano, portugués y japonés. El murmullo en el restaurante creció. El millonario bajó la mirada por un instante. Ya no estaba jugando, algo dentro de él se sentía expuesto. ¿Y trabajas aquí como camarera?, preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Ella asintió, por ahora. Esa respuesta quedó flotando en el aire.
Cuando llegó la comida, él apenas la tocó. Estaba demasiado ocupado pensando. Nunca había considerado que alguien en ese puesto pudiera tener ese nivel de preparación. En su mundo, las personas estaban clasificadas por apariencia y función. Y ella acababa de romper todas sus reglas. Al final de la cena, pidió la cuenta. Cuando ella se la entregó, él dudó un momento. No quise faltarte al respeto, dijo finalmente. Pensé que, no te